Maria Schmidt, capítulo 11. ¿Creerían ustedes que hace unos pocos días esta señora tenía un bocio tan prominente que casi la estrangulaba? Pregunté a la congregación. A mi lado estaba Maria Schmidt, quien había sufrido con una protuberancia extremadamente grande en su cuello por más de 35 años. Era tan grande que se prolongaba más allá de su barbilla, dándole una apariencia grotesca. Viuda y enferma. Fue poco después de la muerte de su esposo que Maria Schmidt asistió al primer culto de sanidad. Propiamente hablando, ella necesitaba urgentemente la sanidad de su cuerpo, pero tenía una necesidad mayor, la sanidad de su quebrantado espíritu y su destrozado corazón. Ninguna parte de su cuerpo estaba libre de los efectos de su gran bocio y mucho menos sus nervios, los cuales ya por mucho tiempo padecían a causa de su dolencia. Su esposo había sufrido una muerte repentina por accidente y este choque adicional, tanto nervioso como emotivo, era demasiado para ella. Enferma, desesperada, tan nerviosa que estaba casi fuera de sí. Ella sentía que no podía afrontar la vida solitaria, enferma y sin un propósito que la hiciera digna de ser vivida. Llegó a un momento cuando solo podía encontrarle una salida a su intolerante futuro, el suicidio. Ella luchó sin embargo contra este impulso de poner fin a su propia vida. Habiendo sido educada en una iglesia, sabía en su corazón que el suicidio sería un pecado grande y quizás imperdonable. Pero el temor de que estaba poseída, el temor que sentía a la vida y a todo lo que ésta le deparaba, era más de lo que podía resistir. Una y otra vez se le ocurrió el pensamiento de que solo la muerte podía librarla. Llegó a tener miedo de todo. Tenía tanto miedo por las noches que alguna vecina o amiga debía acompañarla por varias horas tratando de calmarla. Una noche de noviembre, mientras andaba por el piso, turbada y temerosa, desesperada, recordó las palabras de una vecina. ¿Por qué no vas a las reuniones del auditorio Carnegie? Le había dicho, yo sé que usted encontrará ayuda allí. Yo fui sanada de poliomielitis, pero más que eso, yo encontré allí a Cristo. Cuando María escuchó esas palabras, no hizo ningún caso. Ella asistía ya regularmente a su propia iglesia. ¿Para qué ir a otro servicio religioso tan distante al norte de la ciudad? Pero esta vez lo pensó de nuevo. Ella tenía que encontrar ayuda en algún lugar. Tenía que recibir ayuda. Necesitaba algo a qué acogerse. De lo contrario, no podía continuar. El día siguiente subió al autobús rumbo al auditorio Carnegie. A bajar frente al auditorio se quedó maravillada y un tanto perpleja al ver la enorme multitud reunida esperando que las puertas se abrieran. Pensativa subió la escalatina para unirse a ellos. Como dice ella, pensé que nunca llegaría arriba. Me parecía que estaba subiendo una alta montaña. Mis piernas me dolían mucho. Me costaba respirar y mi corazón estaba malo. Cuando llegué al último escalón, el corazón me latía tan fuertemente y estaba tan sofocada que pensé que iba a desmayarme antes de poder entrar por las puertas que en este momento se abrían. Contraída y admirada. Estaba pasmada y contrariada por lo que veía. Acostumbraba a cultos religiosos muy formales. No había oído jamás acerca del poder de Dios para sanar, y mucho menos lo había visto en acción. Y cuando vio a una persona tras otra persona ser poseída por este poder, se quedó mirando con los ojos desorbitados de asombro, no sabiendo a qué atribuir todo aquello. Y luego sucedió algo muy especial. Mientras observaba de pie al final del pasillo, sintió que algo la invadía desde la coronilla hasta la planta de los pies.
Sentía como una especie de escalofrío. Ya es demasiado, se dijo. Suficientes problemas tengo sin estos escalofríos. Miró si estaba cerca de alguna ventana abierta, pero no había ninguna ventana próxima a ella. La puerta al lado de la cual se hallaba parada estaba bien cerrada. No obstante, cambió de lugar pensando que tal vez una corriente de aire le causaba el frío. Se movió de sitio, pero el frío continuó. Era difícil comprenderlo, porque nunca antes había sentido nada semejante. Ella dice ahora: por supuesto que era el poder de Dios tocándome, pero yo era tan ignorante entonces de las cosas espirituales que no tenía de ello ni la menor idea. Luego escuchó el mensaje de salvación por primera vez. Jamás había escuchado cosa igual anteriormente, dice María. Aunque había asistido a la iglesia con regularidad, cuando la señorita Kuhlman habló de nacer de nuevo, no pude comprenderlo. Me figuré que estaba dando oído a alguna secta rara y que aquel no era mi lugar, pero puesto que ya estaba allí, decidí quedarme hasta el final. Entonces, continúa María, la señorita Kuhlman invitó a la concurrencia a arrodillarse y a ofrecer a Dios una plegaria de arrepentimiento. Yo no sabía qué decir, pero pensé, por lo menos puedo llorar y no me singularizaré de los demás, como si me quedara en pie. María cayó de rodillas y sus palabras fueron breves y sencillas, pero salidas de su corazón. Oh Jesús, perdóname, oró ella. Y cuando se levantó, ya había experimentado el primer milagro de la misericordia de Dios, porque en este momento supo que había perdido todo temor. Cuando regresó a su casa aquella noche, una vecina vino, como siempre, para hacerle compañía. Encontré a mi ayudador. Gracias, sonrió María, pero yo no tengo más temor. Ya no necesito que alguien me ayude. Esa noche durmió hasta el siguiente día por primera vez en varias semanas protegida y segura. A la mañana siguiente preparó un suculento desayuno, disfrutando cada bocado, y le sentó muy bien por primera vez desde algunos meses. La razón de todo este cambio, desde su total desesperación, angustia y abrumador desaliento, a la paz que acababa de obtener, puede ser expresado en las palabras que ella misma declaró. Yo iba a la iglesia, pero conocía muy poco de la Biblia. Sabía acerca del Señor, pero no le conocía a Él. Pero había comenzado a conocerle desde aquel primer culto. María ahora tomaba su Biblia y la leía una vez y otra vez. La llevaba al auditorio cada vez que iba, dice ella, y cuando la señorita Kuhlman predicaba, yo marcaba los capítulos que mencionaba y al llegar a casa los estudiaba y casi no podía esperar al servicio siguiente. María había tenido su bocio por 36 años. En este tiempo su cuello medía un poco más de 16 pulgadas. Se sofocaba tanto que no podía subir la más ligera cuesta sin tener que detenerse a cada paso para respirar. Todo su cuerpo padecía, afectado por el bocio. No solamente estaba mal del corazón, sino que sufría también de fuerte dolor en sus brazos y piernas. Ella y su esposo habían gastado una verdadera fortuna en médicos esperando que acaso algún doctor pudiera ayudarla, pero esto no fue posible. El bocio estaba tan profundamente arraigado y entretejido con sus glándulas que operarla para quitárselo podría costarle la vida. Inmediatamente después de la muerte de su esposo, ella fue a suplicarle a su médico que le quitara el bocio, ya que ahora no le importaba vivir o morir. El cirujano, por supuesto, rehusó operarla, sabiendo que significaría su muerte segura.
A medida que María conocía más de Jesús, se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin él y cómo había pensado en quitarse la vida, atreviéndose a destruir lo que él le había dado. Al comienzo de su despertamiento espiritual, su anhelo de vivir era más bien solamente para poder asistir al próximo servicio en el Auditorio Carnegie. Pero no mucho después, era para poder servir a Dios con todo su corazón y toda su vida. Convertida, pero no curada. Ella no sabía nada de la sanidad física mediante el poder actual de Dios. Cuando asistió a la primera reunión, al asistir entonces su única idea era encontrar ayuda espiritual. Pero ahora, al ver tantas curaciones maravillosas, se despertó en ella la fe de que también podía ser y sería sanada. María había estado asistiendo a las reuniones ya por algunos meses, y aunque espiritualmente había ganado mucho, su condición física parecía empeorar. Su falta de respiración ascendió a tal punto que apenas podía andar en terreno llano. Tenía dificultad para engullir la comida y por consiguiente sus alimentos eran ahora muy restringidos. Ella sabía que si Dios no la sanaba, moriría indudablemente, tal como su madre y su tía habían fallecido de la misma dolencia. En un jueves del mes de mayo de 1949, María llegó al auditorio como de costumbre. Había batallado toda la noche tratando de respirar. Este día trajo consigo una petición escrita. La reunión estaba a punto de terminar cuando ella sintió un terrible dolor en la coronilla de su cabeza y simultáneamente le pareció como que le tiraban el cuello. Instintivamente se puso la mano en el cuello. No había ni señales del bocio. «Oh Señor», dijo ella con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, «¿será realmente cierto?». Sí lo era. Siguió tocándose la garganta y luego corrió, sin sofocarse, hacia el tocador de las damas para verse en el espejo. Apenas si conocía a la mujer que el espejo reflejaba. Por 36 años había visto un cuello grueso y deformado y ahora era sano y normal. Sin bocio ni afección cardíaca. Como dice María, no pude dormir ni comer por 3 días de la gran emoción. No tenía sueño, no tenía hambre, y todo lo que hacía era tocarme el cuello, mirarme una y otra vez en el espejo y dar gracias a Dios. Cuando María fue a visitar a su doctor, éste se llenó de asombro. «¿Qué ha sucedido?», exclamó. «¿Cree usted en la oración?», le dijo María. «Indudablemente que sí», fue la respuesta del médico creyente. Entonces María le relató el suceso. La examinó cuidadosamente y la encontró en perfecto estado. La afección cardíaca que lo había preocupado mucho había desaparecido juntamente con el bocio. Este mismo doctor envió desde entonces muchas peticiones de oración para innumerables enfermos. Hoy, 13 años más tarde, María Smith es una mujer físicamente sana que trabaja 5 días a la semana. Ella dice: «Puedo respirar, puedo dormir, puedo hacer cualquier cantidad de trabajo sin sentir ninguna molestia». Pero mucho más importante, María es una mujer transformada espiritualmente, porque ahora no solamente conoce acerca de Jesús, sino que le conoce a Él como su propio y personal Salvador. Hay en estas demostraciones del poder divino una ternura y amor divino más impresionante que el elemento milagroso en sí. Nos revela la simpatía divina, el amor divino y ciertamente el poder divino sobre todas las cosas. El mundo quisiera que creyéramos que el mayor poder conocido por el hombre es la fuerza. El Señor ha demostrado que la fuerza mayor en el mundo es
el amor. Billy Conway, capítulo 12. Había sido dejado por muerto. La bala le había atravesado. Mucho antes del amanecer, en una helada mañana de diciembre de 1944, comenzó el servicio de patrulla. Había 7 en el grupo, dirigidos por Billy Conway, de 19 años, y su misión era destruir los camiones y cañones antes de que fueran alcanzados por el enemigo por un ataque repentino. Servicio de patrulla mortal. Misión cumplida. Y oscuro todavía los hombres venían de regreso. Como estaba aún en cierta distancia de sus propias líneas, 3 de ellos se adelantaron para explorar y ver si el camino estaba limpio. Lo estaba hasta donde podían ver, y señalaron a los otros que siguieran. Bill y sus 3 acompañantes comenzaban a cruzar el campo cuando el aparente vacío surgió una lluvia de disparos. Una bala hizo su entrada por la cadera de Bill, cortando cartílagos, nervios y músculos implacablemente. La trayectoria fue a través de su cuerpo desde el lado derecho donde había penetrado hasta el izquierdo por donde salió. El impacto de la bala le hizo girar locamente y le tiró fuertemente a tierra. Cuando volvió en sí, se encontró con otro miembro de la patrulla que yacía a su lado, con ambas piernas destrozadas. Bill le habló en voz suave, pero no hubo respuesta. Levantó la voz y le habló de nuevo, y entonces vio que estaba muerto. Bill quedó allí paralizado, congelado de frío y con dolor insufrible. Su herida del tamaño de $1 de plata sangraba incesantemente y sabía que si la sangre no se estancaba, se desangraría hasta morir antes que le llegara ayuda si llegaba. Estando de patrulla, Bill llevaba un equipo ligero. Tenía un paquete de primeros auxilios incluyendo tiritas de sulfamida. Con esfuerzo casi sobrehumano pudo abrirlo y puso una en cada lado de la herida, tapándola, como dice él, para detener la sangre. Hora tras hora, con su amigo muerto a su lado, permaneció allí, todo en silencio, sin señales de vida. Al declinar el día, Bill oró como nunca había orado antes. Yo esperaba morir allí, dice, y todo lo que había hecho en mi vida vino a mi mente. Hubo tiempo suficiente para vivir una vida retrospectivamente, pues tuve que quedar allí todo aquel día, toda la noche y parte del día siguiente, horas interminables que parecían miles de penosos y temibles años. Tirado allí en medio de la hierba cubierta de hielo, terriblemente herido, Bill había hecho todo menos perder las esperanzas, cuando de pronto escuchó el sonido de voces que se aproximaban. Su espíritu se elevó y comenzó a llamar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, porque al acercarse las voces, reconoció en los sonidos guturales de los que hablaban que no eran norteamericanos, sino alemanes. Cuando menos pensó, un fuerte grupo estaba frente a él, amenazando terminar con su vida. El sargento alemán había tropezado con el joven oficial de la patrulla norteamericana, tan escondido estaba en la alta maleza del campo. Al momento en que Bill reconoció las voces alemanas, perdió toda esperanza de rescate porque sabía que los alemanes no estaban llevando prisioneros en ese tiempo. Se abandonó a lo inevitable. Esperaba que lo mataran allí mismo. El sargento alemán se inclinó, miró duramente a Bill y luego llamó al resto del grupo. Ellos vociferaron argumentando por varios minutos. Bill no entendía el alemán, pero comprendía por una que otra palabra que algunos de ellos se oponían a que lo recogieran. Un buen sargento alemán. Después de lo que parecía un tiempo interminable,
pero que no pudo durar más de 5 minutos, el sargento los mandó callar. Para sorpresa y alegría de Bill, dio una orden autoritaria, no de matarlo, sino de recogerlo. Por supuesto que llevaban camilla, así que uno de ellos tomó a Bill por los pies y otro por los hombros, llevándole a un edificio escolar en el cual se hallaban algunos soldados ingleses y unos 3 o 4 norteamericanos. Ningún medicamento de ninguna clase se le dio al mal herido joven. Yo creo que no tenía nada que darnos, dice Bill. De allí los subieron a un camión y los llevaron a un campo de concentración alemán. Tragedias de un prisionero de guerra. Desde el 21 de diciembre hasta fines de mayo fue llevado de una prisión a otra. Durante estos 5 meses no se le dio ningún medicamento. En cada lugar no había más que un pozo para 3,000 hombres, de manera que el agua era estrictamente racionada, 1/4 de galón al día. Bill apenas tomaba lo suficiente para mantenerse vivo, el resto la usaba para lavarse la herida. Milagrosamente no se le infectó, y aunque no se le cicatrizó, sino que fue sangrando poco a poco, o mucho todo el tiempo, los doctores dijeron más tarde que esto le salvó la vida. Cuando llovía tenían suficiente agua para lavarse, pero en 5 meses no se afeitaron. De cuando en cuando, relata Bill, nos cortábamos el pelo uno al otro con una piedra afilada o con cualquier pedazo de hojalata que pudiéramos encontrar tirado. Sencillamente recogíamos el pelo hacia arriba y lo cortábamos dejándolo corto de arriba y largo alrededor de las orejas. No podíamos hacer otra cosa. En poder de los rusos. Cuando los rusos libertaron a los aliados detenidos en los campos de concentración alemanes, Bill fue enviado a los campos de Rusia, donde continuó la misma situación con una diferencia. A nuestros guardianes les hubiera gustado hacer más por nosotros, dice Bill, pero a ellos mismos no le daban nada. Su ración diaria de comida continuó como había sido bajo los alemanes. Su alimento consistía en un vaso de agua lleno de sopa de nabo, cada 24 horas. Los hombres suplementaban tan ligera dieta, comiendo grama y corteza de árboles, y como dice Bill, nos alegrábamos de poder obtener esto. El 55% de los hombres murieron de enfermedades y de hambre durante esos meses, pero Bill, terriblemente herido y sin tratamiento médico, permaneció con vida. La batalla de la ruptura del frente de Rin costó la vida a 40,000 norteamericanos. Sin embargo, el mal herido Bill sobrevivió. Parece evidente que había un propósito divino en la salvación de Bill, como dice él ahora. Dios ciertamente estaba conmigo todo el tiempo. Cuando regresó a los Estados Unidos más muerto que vivo, Bill pesaba 45 kilos de 91 a su entrada en el ejército. Fue llevado directamente al Hospital Newton Dr. Baker en Martinsburg, Virginia Occidental, donde permaneció por 3 meses. Ya no estaba paralizado. Esta situación había durado solamente 60 días durante su cautiverio, y aunque con dolor continuo podía caminar, lo que asombraba a los médicos. «Yo no sé cómo vive», dijo uno después de examinar por los rayos X el curso de la bala y los efectos producidos. Después de salir del hospital, Bill trató de volver a su oficio de albañil, habiendo contraído matrimonio en el 1943. Tenía una esposa que sostener, pero los efectos de su herida se hacían más pronunciados al avanzar el tiempo. Desde el principio había sido incapaz de mover sus piernas normalmente. Andaba tieso, arrastrando una pierna, en su esfuerzo por aliviar el constante dolor. No había pasado un día sin él desde 1944.
A pesar de haber estado en hospitales varias veces, nada podía hacerse para suprimirlo. Luego le comenzó la artritis de las piernas y de la espina dorsal, y el dolor era aún peor, especialmente en su espalda. Estaba al borde de la desesperación porque ahora, además de su esposa Thelma, tenía también una pequeña niña, Susana, a quien sostener, y él se encontraba virtualmente incapacitado para trabajar. Sentarse, acostarse, estar de pie, todo le causaba agonizante dolor en su columna vertebral. En 1955 fue hospitalizado nuevamente y se le dio que además de la artritis tenía una vértebra fracturada. Fue recomendada una operación para aliviarlo de este mal, pero esta es una operación peligrosa, y teniendo en cuenta su estado, no se le dio la seguridad de que iba a recuperarse totalmente después de la operación. No estaba dispuesto a arriesgarse, puesto que el pronóstico de la cirugía no era del todo satisfactorio. Pero creyendo que si su artritismo mejoraba, el dolor disminuiría hasta el punto, cuanto menos, de poder trabajar un número limitado de horas. Bill fue a Arizona por una corta estancia, esperando que su clima caliente y seco pudiera beneficiarle. Cuando regresó a su hogar en Elizabeth, Pensilvania, estuvo mejor por un corto tiempo, pero la albañilería es un trabajo pesado y más por ser un carácter activo. En junio de 1956 dice: mi espalda flaqueó completamente. El simple acto de levantar los brazos le ocasionaba fuerte dolor y no podía inclinarse a girar su cuerpo en absoluto. No había podido conducir un auto por varios meses y ahora ni podía entrar en ellos sino tortuosamente. No podía doblar su cabeza lo suficiente para meterse. No podía sostenerse sobre su pierna, ni podía sostenerse de pie más de unos pocos minutos sin tener que acostarse. No podía dormir en la cama, a pesar de la tabla debajo del colchón que había usado por 12 años para hacerlo firme. Ahora tenía que echarse sobre el suelo. Sentarse en una silla le era absolutamente imposible. En el hospital de veteranos. En julio se le intervino en el Veterans Hospital en Clarksburg, Virginia Occidental, en donde se le mantuvo acostado de espaldas por 5 semanas. Al final de este periodo se le dijo que aunque no se le podía garantizar una mejoría, tenía que operarse sin alternativa alguna. En este tiempo, Bill estaba listo para intentar cualquier cosa que pudiera causarle algún alivio de dolor y permitirle trabajar otra vez. Se le dio, a petición suya, una salida de 30 días antes de la operación para arreglar algunos asuntos de familia. Antes de dejar el hospital, le pusieron un soporte metálico y le dijeron que no se lo quitara por ningún motivo. Su cuerpo estaba desviado unas 3 pulgadas y sin este rígido soporte podía caerse como si su columna vertebral no existiera. Se le aconsejó que permaneciera en la cama el mayor tiempo posible sin andar más que unos pocos minutos cada vez. Sobre todo, se le recomendó que no anduviera en coche, solo podía trasladarse acostado en una ambulancia. En esta condición retornó a su hogar por unos pocos días antes de ser operado. Su esposa naturalmente tenía motivos para estar extremadamente abatida y preocupada por la condición de su esposo. Bill no creía en tales cosas. Ella había escuchado con frecuencia nuestros programas radiales y asistido a varios cultos. Era una mujer de gran fe. Thelma estaba convencida que Bill podía ser sanado por Dios,
Pero Bill sencillamente no creía en tales cosas, y ella no podía lograr que él escuchara las transmisiones, mucho menos que asistiera a una reunión. Fue el 9 de septiembre de 1956, exactamente una semana antes de que terminaran sus 30 días de plazo fuera del hospital, cuando un amigo de Bill se detuvo a verles. Era un amigo que había estado en muchos de los servicios y sabía mucho acerca de la oración y el poder sanador de Dios. Muy temprano el domingo por la mañana vino a la casa de los Conway. Era claro que no se trataba de una visita de cumplimiento a tal hora de la mañana. Iba solamente con un propósito en la mente: llevar a Bill, quisiera o no, al culto de ese día en el Auditorio Stambaugh de Johnston, Ohio. Aunque era muy temprano, Bill no estaba dormido porque no podía dormir por el dolor. Estaba acostado casi sin poderse mover en el piso de la sala. Alfredo era un amigo íntimo y Bill se alegró de verlo, pero no le agradó el proyecto de ir a la reunión. Desde niño siempre había dicho mis oraciones, dice Bill, pero yo no era cristiano y no tenía fe en absoluto de que podía ser sanado. En todo lo que pensaba era en las 3 horas y media de camino a Johnston. Ya tenía bastante dolor sin añadirle ese traqueteo. La insistencia de su amigo, sin embargo, y su completa fe en el poder de Dios para sanar, convenció finalmente a Bill, quien se preparó para salir, aunque un tanto contra su voluntad. Thelma, indispuesta ese día, no les acompañó, aunque lo deseaba sobremanera. Ella y su hija de 10 años, Susana, se quedaron en casa. Ambas acordaron ayunar y orar todo el día. El recorrido fue efectivamente tan malo como Bill anticipara. Teniendo que permanecer sentado por tanto tiempo, el dolor era terrible. Además llegaron al auditorio con 2 horas de anticipación para poder encontrar asiento. Esperó sentado en el auto, lo que significó otras 2 horas de aguda incomodidad. Durante todo este tiempo, Bill contemplaba las empinadas gradas de la escalinata de entrada, preguntándose cómo podría llegar hasta arriba. Alfredo le sacó del coche en brazos. Cuando las puertas se abrieron, Alfredo casi le sacó del coche en brazos. Con su ayuda, Bill pudo subir lentamente los escalones que le habían tenido atemorizado. Encontraron 2 asientos en la 7ª fila y el siguiente problema de Bill era cómo poder permanecer sentado durante las 4 largas horas del servicio. A mediados del servicio, dice Bill, sentí un fuego en todo mi ser, tal como si estuviera en llamas, y de pronto sentí náuseas. ¿Ya se te quitó el dolor? Bill no sabía qué le había sucedido, pero su amigo sí lo supo. Alfredo le miró y comprendió que el poder de Dios estaba penetrando en su cuerpo. ¿Ya se te quitó el dolor?, le preguntó, sonriendo minutos después. Bill le miró asombrado y con rostro pálido como una hoja de papel, asintió sencillamente con la cabeza. Pues vamos, dijo Alfredo, debemos ir al retrete para quitarte el soporte. Bill, indeciso, inhaló profundamente, pero se levantó y junto con su amigo caminó libre del dolor por primera vez en 12 años. Estaba asombrado de lo que había sucedido, pero todavía receloso y dudando mucho acerca de la idea de quitarse el soporte en vista de la admonición de los doctores de no quitárselo bajo ninguna circunstancia. Se sentía un tanto avergonzado a la vez que fortalecido por la incomparable fe de su amigo, por lo cual se sentó en un taburete. Mientras éste le quitaba el soporte, dijo mentalmente: Señor,
Sea que flote o que me hunda, aquí voy. La columna vertebral funcionaba. Libre del soporte, Bill no se cayó de lado como le ocurría anteriormente. No había ninguna duda ahora de que su columna vertebral funcionaba. Estaba sentado sin apoyo ninguno para su espalda y sin ningún vestigio de dolor o de incomodidad. Había ocurrido un milagro. Caminó aceleradamente hacia el auditorio y yo le observé cuando venía hacia mí con un rostro radiante. Levantó sus brazos, corrió por el pasillo, se dobló y torció su cuerpo hacia todos lados y en toda posición concebible. Subió y bajó corriendo los escalones hacia la plataforma sin quejarse de dolor. Se sostuvo entonces sobre su pierna derecha, la cual minutos antes no podía soportar nada de peso, y su pierna ahora soportó el peso de su cuerpo. Había sido instantáneamente y perfectamente sanado por el poder de Dios. Bill Conway dice recordando el caso: no fue mi fe, fue la tremenda fe de mi amigo y de mi esposa y mi hijita, que estaban en casa orando y ayunando, y de toda la gente del auditorio, cada uno orando por los demás. Esto me ha hecho comprender, dice ahora Bill, con la nueva experiencia obtenida, que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad respecto a otros, ya que los que nos rodean son frecuentemente más responsables que nosotros mismos por lo que nos sucede. Bill no pudo esperar a llegar a su casa para contar a su esposa lo ocurrido. La llamó por teléfono desde Youngstown. Cuando ella le oyó, su primera pregunta fue: ¿lo has recibido? Y él respondió: sí, ciertamente que sí. Cuando me dijo eso, dice Thelma, Susana y yo comenzamos a llorar, y lloramos de gozo. Estaban impacientes deseando que llegara a casa, y cuando finalmente llegó le vieron salir del auto rápidamente. Anduvo hacia la sala y se sentó en un bajo taburete de reposar los pies. Y, sonríe Thelma, habló toda la noche, él que no es muy platicador. Los vecinos afirman que le han visto andar desde entonces. Bill tenía una semana de permiso antes de regresar al hospital y fue, no para la operación de una vértebra fracturada, sino solamente para ser dado de alta para el trabajo. Durante esta semana vivió una vida perfectamente normal, lavando el auto, conduciéndolo, cortando el césped y haciendo incontables tareas en la casa. Entró en el Veterans Hospital el 16 de septiembre llevando el soporte dorsal en la mano. Al comenzar su doctor a reconvenirlo por haberse quitado el soporte, Bill le interrumpió: pero doctor, si ya no lo necesito. El doctor, incrédulo, le examinó cuidadosamente y por fin dijo: vaya que tiene razón. No tiene nada malo absolutamente. Regrésese a su casa. A la semana de esto, Bill Conway estaba ya trabajando en su oficio y lo ha estado haciendo desde entonces. El gran médico que se hizo cargo sabía más que nosotros. Desde su sanidad, Bill ha sido examinado por los médicos de las compañías de seguros, quienes afirman que está en perfecta condición física, y hace varios años tuvo una consulta con el mejor neurólogo de Pittsburgh, quien no le conocía a él ni su historia y que jamás le había visto antes. Este médico le entregó un informe de perfecta salud y entonces Bill le narró la historia de su condición anterior y su milagrosa sanidad. El neurólogo meneó la cabeza y dijo: el médico que se hizo cargo de usted seguramente sabía lo que se hacía mejor que todos nosotros. 6 años después, Bill Conway dice:
¿Sabe usted que cuando Dios me sanó cambió todo en mi vida menos mi nombre? Solo deseo que no hubiese tardado 31 años en descubrir lo que Dios puede hacer. Lo que le sucedió a Bill aquel domingo del 1956 fue mucho más importante que la misma sanidad de su cuerpo, ya que ésta es siempre secundaria a la más grandiosa sanidad espiritual. Nadie puede ser invadido por el poder de Dios sin que éste le cambie como individuo, transformando su ser interior, y este es el más grande de los milagros. Yo debo vivir para Él desde ahora en adelante, dijo Bill, inmediatamente después de su sanidad, y ha guardado su promesa. Este albañil da ahora generosamente una buena parte de su tiempo y energías para testificar del poder de Dios, y es un verdadero testigo de Cristo en todos los aspectos. Frecuenta la iglesia con toda regularidad con su esposa e hija, y su hogar es ciertamente un hogar cristiano. Cada uno de sus miembros está lleno de amor para el Señor. Bill sabe que tanto su cuerpo como su alma pertenecen a Dios. Sabe también que la conversión significa más que dejar a Cristo morar en el corazón. Él entiende que es darle a Él no solamente su corazón, sino también su cuerpo como un sacrificio vivo. Amelia, capítulo 13. Una niña de 4 años acababa de regresar del servicio de milagros. Al entrar en la casa corrió excitadamente hasta donde estaba el cuadro de la última cena. «Esa es, abuelita», exclamó ella, señalando la figura que la pintura presentaba de pie. «Ese es Jesús. Yo lo vi hoy, donde la señorita Kuhlman». La pequeña niña había sido llevada por su abuela al culto de aquella tarde, una de las raras ocasiones en las cuales había sido sacada en público por varias semanas. Tan horrorizante era su aspecto. Hacía unos 8 meses que Amelia había despertado una mañana con lo que parecían parches de sarpullido en los brazos y piernas. Antes de una semana, todo su cuerpo estaba cubierto de erupciones. El primer doctor que la trató dio el diagnóstico de eczema. Le señaló un tratamiento, pero su condición continuó empeorando. Eczema gravísimo. Al pasar los días, las erupciones comenzaron a sangrar malamente y todo su cuerpo tenía que estar vendado. El agua no podía tocarla y debía ser limpiada suavemente con aceite. Sus brazos estaban envueltos en vendajes y no podía doblarlos. Le colgaban rectos a los lados. Como dice su abuelita, toda su piel estaba reventada, supurando pus y sangre constantemente. Sufría de continuo dolor y era una tortura para ella cuando tenían que cambiarle la ropa. Gritaba si alguien se le acercaba. Llegó a ser imposible peinarla. Tan lleno de erupciones estaba su cráneo, carecía de cejas y sus párpados habían sido comidos por la enfermedad. Sus oídos se le estaban pudriendo y una oreja parecía literalmente destinada a desaparecer. Tan devorada estaba por este mal. En los primeros días de su enfermedad había podido jugar con otros niños, pero ahora su aspecto les daba miedo. No solamente se apartaban con repugnancia de la pequeña, sino que no les era permitido por sus padres que la visitaran. Antes de que su cabeza y su rostro fueran tan terriblemente atacados, su madre la llevaba en la tranvía, pero nadie quería sentarse a su lado, y la madre veía con cierta vergüenza y pena que quedaban vacíos los asientos adyacentes a ella. A pesar de su corta edad, se daba cuenta del horror que producía. No sabía por qué la miraba la gente, y luego volvían la cara con una expresión en sus ojos que ella no podía comprender del todo. Esto la ponía muy triste. Con frecuencia lloraba y decía a su madre:
porque es que nadie me quiere, hasta que llegó el día cuando tuvo que quedar recluida totalmente en su casa. Mientras fue capaz, jugaba en los alrededores de la casa. Cuando su madre le pedía ayuda en algunos quehaceres del hogar para mantenerla ocupada, ella se sentía orgullosa y alegre, pero aún esto tuvo que acabarse al acrecentarse el dolor y por su imposibilidad de mover sus brazos. Se consultaron doctores tras doctores. Diferían en sus diagnósticos, pero en algo estaban unánimemente de acuerdo. Cualquiera que fuera el mal, era la peor enfermedad de la piel que habían encontrado jamás en todas sus prácticas de medicina. Finalmente, uno de los médicos sugirió que la familia llevara a la niña a la clínica de cancerosos. Su abuelita dijo al oír esto: «La oración también ayuda», y el doctor asintió levemente. Fue en ese tiempo, cuando esperaban una consulta en la clínica de cáncer, que la abuelita expresó un deseo que hace tiempo sentía. Pidió permiso a la madre para llevar a Amelia a uno de los servicios de la señorita Kuhlman. La radio evangelística en una familia católica. Aunque toda la familia era devotamente católica romana, la abuelita se había interesado por el ministerio de la señorita Kuhlman. A través de sus programas radiales, ella misma había asistido a varios cultos en los cuales sintió gran consuelo. La madre de Amelia no solamente concedió el permiso de llevar a la niña, sino que también ofreció rezar en casa todo el tiempo durante la hora del culto el siguiente día. Habiendo sido la pequeña niña criada en un hogar religioso, tenía una fe sencilla y completa en nuestro Señor y su poder de hacer milagros. Fue pues al culto evangélico aquella tarde, como los fieles católicos van a Lourdes, con la confianza y la expectación de que sería sanada y que ya no tendría más dolor que la impidiera jugar otra vez con sus amiguitos, y que podría salir otra vez con su madre y viajar en las tranvías donde las personas iban a sonreírle y sentarse a su lado en lugar de apartarse con expresiones raras en sus rostros. Pero sobre todo, como ella lo confió secretamente a su abuelita: «Yo quiero ver a Jesús». Cuando le pedí a mi hijo que nos llevara al culto, me contó más tarde, él se opuso. «Es imposible que la lleve con ese aspecto entre esta multitud de gente», dijo él. Pero yo repliqué: «Pues yo quiero llevarla. Nadie va a molestarse, pues para esto es ese lugar. A ellos no les va a importar el aspecto de la niña». Pero el tío de Amelia no estaba convencido. La llevó por condescendencia, pero se quedó esperando afuera. Una vez dentro del auditorio, la abuela buscó la manera de cubrir la cabeza de la niña con su abrigo, para que los que la vieran no se aterrorizaran, porque según recuerda, su piel estaba tan malamente agrietada que podía ponerse un alfiler en cada hendidura. Los escasos cabellos que le quedaban se hallaban aglutinados en su cráneo, y sus orejas le colgaban como si estuvieran a punto de desaparecer. Amelia y su abuelita se sentaron aquella tarde en la parte de atrás del auditorio. Ambas eran completamente desconocidas para mí. «Veo a Jesús». Durante los cánticos hacia el final de la reunión, Amelia tocó a su abuela. «Mire, abuelita», exclamó en tono fuerte, «allá veo a Jesús». «¿Dónde?», susurró la abuelita. Las cabezas se volvieron en el auditorio al escuchar a la niña. «Allá arriba, al lado de la señorita Kuhlman. Mírelo, Jesús está allí. Mire, tiene sus manos extendidas». La abuelita miró a Amelia una y otra vez, y su corazón comenzó a acelerarse. Las erupciones en la cara de la niña estaban completamente secas. No había evidencia de sangre ni pus en ninguna parte. Su corazón rebosó de gozo y agradecimiento.
Cuando dejaron el auditorio, el tío de Amelia las esperaba. Miró a la niña y casi se desmayó de asombro. Cuando llegamos a casa, informa la abuelita, ella estaba ansiosa de decir lo que había sucedido. Dijo a todos cómo había visto a Jesús, pero lo que más interesaba a la familia era ver que sus erupciones se habían secado. Su padre la miró y clamó: ¡un milagro! No dije nada a nadie, explica la abuela. Yo quería estar segura de que había sido realmente curada antes de hablar de lo ocurrido a amigos y conocidos. La costra del eczema caía como nieve. La semana siguiente Amelia fue llevada de nuevo al auditorio. A medio servicio, la costra que cubría su cabeza, cara y cuerpo comenzó a caer. Caía como la nieve, dice su abuelita. Me supo mal porque cayó en el vestido de una señora, pero más que todo estaba agradecida y todo ese tiempo alabé al Señor. Así fue Amelia completa y permanentemente sanada. Ella estaba agradecida a Jesús desde lo más profundo de su pequeño corazón, pero en nada estaba sorprendida, porque siempre había sabido que Él podía hacer un milagro. La piel de la niña estaba ahora limpia, no había señales de erupciones, ni costra alguna ni cicatrices. En corto tiempo su limpio y bien peinado cabello parecía una aureola dorada alrededor de su radiante carita. Sus cejas renacieron bien formadas, sus párpados y oídos fueron restaurados plenamente. Miles de personas conocen la condición de esta niña y fueron testigos de su sanidad que los médicos atribuyeron a un milagro. El caso de Amelia me ha conmovido como ninguna otra cosa sucedida en este ministerio, no solamente por la sanidad física, de las que he visto tantas igualmente sobresalientes, sino por su indisputable fe, su inconmovible certeza de la visión de Jesús y la tenacidad con que ha mantenido por más de 7 años esta creencia, al parecer inverosímil. Al principio las amistades y vecinos, aunque no podían negar la sanidad y no acusaron a la niña de inventar la historia, pensaron que la abuelita pudo haber puesto la idea en la mente de la pequeña. Su madre y su padre estaban al principio convencidos que todo había sido producto de la superactiva imaginación de la niña. Le hablaban y la interrogaban seriamente, pero nada de lo que ellos decían podía arrebatarle la idea que ella repetía con insistencia de que ciertamente había visto a Jesús. Yo la he interrogado. Aún hoy día frecuenta los cultos y de vez en cuando yo también la he interrogado. ¿Viste realmente a Jesús? Pregunté de nuevo recientemente a la alegre y preciosa niña que hoy cuenta 11 años. La respuesta vino clara y firme. Sí. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba de pie allí al lado suyo. ¿Cómo era? Inquirí de nuevo. Como se ve en el cuadro del Sagrado Corazón con sus brazos extendidos, dijo. ¿Estás positivamente segura de lo que viste? Su rostro se iluminó al responder, oh, sí, es la cosa más real en toda mi vida. ¿Por cuánto tiempo estuvo allí? Por lo menos 5 o 10 minutos, replicó. Mucho después de que los cánticos terminaron y usted terminó de orar, ella sonrió entonces y dijo, oh, señorita Kuhlman, jamás lo olvidaré mientras viva. La experiencia de esta niña no fue claramente mera imaginación o alucinación o ilusión, sino una visión verdadera. Jesús se había revelado a sí mismo a una pequeña y ferviente niña de 4 años que quería más que todo en este mundo ver a su Salvador. Para aquellos que insisten en creer que es mi fe la responsable,
en alguna manera de los milagros ocurridos bajo mi ministerio y que mis oraciones pesan más que las oraciones de otros, yo ofrezco el caso de Amelia como uno tan solo entre muchos para refutar esta idea totalmente errada. Fíjense que en cuanto a la niña fue sanada, yo ni siquiera sabía que se encontraba en el culto y por lo tanto no hice ninguna oración especial por ella. Yo no la vi hasta después de haber recibido su sanidad, cuando escuché una voz exclamando: «Mire, abuelita, allá veo a Jesús». Fue tan solo entonces que corrí con mis ojos rápidamente sobre el auditorio para determinar de dónde procedía aquella pequeña pero penetrante voz, y finalmente vi en los brazos de una mujer una pequeña niña gesticulando en dirección mía. Fue la fe de una pequeña niña católica. Fue mediante las oraciones de esta niña, no las mías, que el poder de Dios fue derramado. Y fue en respuesta a la fe sencilla de una pequeñita niña, no a la mía, que Jesús puso sus manos sobre su cuerpecito. Yo oro con toda mi alma que nadie jamás vea a Kathryn Kuhlman en este ministerio, sino solamente al Espíritu Santo. Amado Dios, danos la fe sencilla que los niños tienen, la fe para creer en la persona viviente y el poder de Jesús, la fe para esperar milagros aquí abajo en la tierra, porque si mantenemos esta fe sencilla como una vestidura alrededor nuestro, seremos bendecidos como lo son los niños, y es entonces cuando no solo conoceremos algo acerca de la vida espiritual, sino que sabremos cómo vivirla. Elizabeth Gethin, capítulo 14. Vine como una escéptica. Esta sincera confesión salió de los labios de una dama bien conocida en los círculos médicos e igualmente conocida hoy en la conferencia de Pittsburgh de las iglesias metodistas, porque la señora Gethin es la secretaria de vida espiritual de la Sociedad Femenil del Servicio Cristiano. Una inteligente enfermera. Elizabeth Gethin asistió a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y a la de Alabama en Tuscaloosa. Es además enfermera graduada de la Escuela de Enfermería de Western Pennsylvania, habiendo hecho estudios de posgraduada sobre pediatría clínica en el Hospital Bellevue de Nueva York. Ha sido maestra de enfermería pediatra y de ciencias sociales en la enfermería y fue consejera de enfermeras en el hospital de la Universidad de Birmingham, Alabama. Con tal preparación médico-científica, no es de extrañar que cuando asistió por primera vez a un servicio en 1955, fuera escéptica acerca de los milagros. No es que ella no creyera en Dios, sí creía. Había sido una miembro piadosa de la iglesia metodista toda su vida, extremadamente activa en su iglesia. Ella se consideraba una buena cristiana y una firme creyente en el poder de la oración, es decir, en cierta clase de oración de carácter general, para ser contestada de un modo general. Había servido en la Comisión de la Religión y Salud del Concilio de las Iglesias en San Luis, y reconocía que es Dios quien sana a través de la ayuda de los doctores, las enfermeras y la medicina. No creía en la sanidad instantánea. Lo que ella no comprendía era que alguien pudiera ser instantáneamente sanado por el poder directo de Dios. No creía que Él realice milagros de sanidad en nuestros días, semejantes a los que tuvieron lugar en el ministerio de Jesús, porque sin duda, razonaba ella, lo que sucedió hace acerca de 2000 años no es aplicable a la presente era científica.
fue debido a su cuñada Dolly Graham, que la señora Gedin llegó a asistir aún vacilante e incrédula a un culto de milagros. Dolly había tenido una leve dolencia del corazón por muchos años, pero en el otoño de 1948 sufrió una grave enfermedad que le causó un daño irreparable en el ya dañado órgano. Cuando fue dada de alta en el hospital McGee de Pittsburgh aquel mes de noviembre, se le dijo que sería semi-inválida por el resto de su vida. Al llegar a su hogar, solamente se preguntaba por qué los doctores habían usado la palabra semi, ya que el menor esfuerzo la dejaba casi sin hálito, y hasta comer le era un sufrimiento. Estaba obligada a descansar en la cama la mayor parte del día. Su esposo la llevaba en brazos subiendo y bajando la escalera para sacarla por unos momentos a la sala. Dormía con 4 almohadas, prácticamente sentada en la cama, y frecuentemente durante la noche despertaba tosiendo y expulsando mucosidad y sangre de los pulmones. Tenía 126 pulsaciones por minuto y tomaba medicamentos para reducirlas. Dolly había sido supervisora de música en las escuelas públicas y realmente amaba la música. Su mayor diversión durante sus largos días en cama era escuchar todos los programas musicales que podía encontrar en la radio. Un día escuchó en las ondas radiales lo que ella describe como una melodía de órgano y piano raramente bellísima. Se recostó para escucharla cuando oí la voz de una mujer diciendo: ¿Estabais ya esperándome? Rápidamente sintonicé otra estación, dice Dolly, porque no deseaba escuchar pláticas, pero de todos modos volví a sintonizar esta estación cada día para escuchar la música. Un día escuché a alguien dar su testimonio. No recuerdo ahora de qué habló, pero logró mi atención y comencé a escuchar el programa completo. Dolly tenía otro concepto de Dios. Dolly había asistido a la escuela dominical y a los cultos de su iglesia, pero jamás había oído acerca de la sanidad por el poder de Dios, y como dice ella, conocía muy poco de Dios. Yo lo imaginaba lejano en el cielo, si es que había tal lugar, y estaba segura de que Él no está interesado en nosotros aquí y ahora. Y en cuanto a los milagros, continúa sonriendo, pienso que después de mi graduación en la universidad, me consideraba bastante inteligente y culta para no dar crédito a tales cosas. Pero después de escuchar programa tras programa, Dolly comenzó a preguntarse si en realidad había algo de cierto en estas sanidades de las cuales oía. Finalmente pidió a su madre que la llevara al auditorio Carnegie. Juntas fueron por la primera vez unas semanas más tarde. Ya había ayunado todo el día, recuerda Dolly, y cuando salimos del auditorio estaba tan enferma que no sabía qué hacer, pero estaba admirada por tantas cosas maravillosas como sucedieron delante de mis propios ojos. Cuando su esposo le preguntó aquella noche con una mirada irónica si había sido sanada, ella dijo: «No lo creo, pero algo sucede en ese lugar que no comprendo y debo volver». Al día siguiente se sintió mucho mejor que antes, pero dice: «Todavía no estaba lista para mi sanidad. Era aún muy ignorante de las cosas espirituales». Una niña muda sanó repentinamente. Un tiempo después, ella y su madre fueron al servicio de milagros. Durante el culto, una niñita muda, por quien toda la congregación oraba, sanó repentinamente. Yo me encontraba sonriendo y muy feliz, relata Dolly, cuando de pronto pareció que algo me ocurría y sentí como si alguien estuviera apretándome. Al mismo tiempo, una luz brillante parecía atravesar el techo.
y yo me había cubierto los ojos para protegerlos de tan brillantes rayos como jamás había visto. Comencé a llorar y llorar. Nadie más había visto aquella luz y nadie sabía lo que me pasaba. De aquel día en adelante, Dolly tuvo un hambre insaciable por la palabra de Dios. Escuchaba cada sermón que podía oír por la radio, leyó la Biblia por primera vez en muchos años y volvió a asistir a su iglesia. Aún no podía sostener el himnario porque era muy pesado y alguien debía sostenerlo por ella, y apenas podía cantar unas pocas palabras porque quedaba jadeante. Pero como dice ella, parecía que mi sanidad ya no me importaba, había encontrado la paz. Fue en ese tiempo que Elizabeth Gedin y su familia se trasladó a Pittsburgh. Según Dolly, fue ella quien trató de convencer a su cuñada Elizabeth de ir a uno de los servicios, porque ambas habían sido siempre muy piadosas y quería compartir con Elizabeth lo que había descubierto. Según cuenta la señora Gedin, ella acompañó a Dolly al servicio porque, como enfermera, conocía la gravedad de Dolly y sintió que no era prudente que fuera sola al auditorio donde se juntaba tanta gente. Estaba bajo tratamiento, relata Elizabeth, extremadamente cianótica y falta de respiración. Recuerda que había estado bajo un estricto cuidado médico por 8 años a causa de su grave y médicamente incurable afección cardíaca. Yo no podía dejarla ir sola por miedo a que se desmayara. Quería protegerla del gentío. Debo confesar que estaba indecisa y un poco molesta de tener que pasar a causa de un necio antojo de Dolly por el día soportando un servicio religioso que yo sabía no sería de mi agrado ni lo creería, pero me sentí obligada a acompañarla. Elizabeth observó la transformación de su cuñada. Fue a los comienzos del servicio que se hizo una oración por una señora que padece de esclerosis múltiple, la señora Graham, y que el poder de Dios vino sobre Dolly. Elizabeth, frente a ella, con sus conocimientos de enfermera, observaba cada detalle de lo que sucedía. Primero observó con curiosidad científica y luego con admiración la transformación de su cuñada que tenía lugar delante de sus mismos ojos. Ella describe gráficamente cómo las uñas de Dolly cambiaron al instante de azul a un rosado saludable, cómo el color subió a su rostro cual si estuviera recibiendo una transfusión, y cómo ella declaraba que algo como una corriente eléctrica fluía a través de todo su cuerpo, sanándola y restaurándola. Cuando vi a Dolly bajo ese maravilloso poder, dice Elizabeth, comprendí de inmediato que era el poder de Dios, porque Dolly es una persona extremadamente realista y nada emocional. Además, la sanidad que yo estaba presenciando tenía que ser de Dios. No había otra explicación. En esos momentos supe que nunca hasta ahora había tenido yo una verdadera visión de Él, y al ver el color saludable del rostro resplandeciente de Dolly, me parecía que el Espíritu Santo me hablaba diciendo: tú estás aquí para que vayas y cuentes esta historia. La sanidad de Dolly, tanto la espiritual como la física, fueron un hecho progresivo. Ella tenía que aprender mucho de las cosas del Espíritu y, como dice ella misma, de haber recibido mi sanidad de un modo completo, creo que no hubiera sentido la necesidad ni hubiera tenido tanta avidez por profundizar en los caminos de Dios. Pero a medida que se consagraba más al Señor y andaba más y más en su luz, ella recibía más y más de su gracia sanadora.
Día por día recibía fortaleza y, como ella dice, cuando vine a los servicios me fortalecía aún más. Parece que cada vez que me esforzaba en dar un paso más por fe, más sanidad recibía. Las dos cuñadas convertidas. El momento culminante de su sanidad tuvo lugar en la calurosa tarde de julio, hace 7 años. Aquel día permanecería viviente en sus memorias, porque Dolly y Elizabeth hubieron de conocer el completo poder transformador de Cristo Jesús. Yo pensaba que era cristiana, dice Elizabeth, pero ahora sé que yo nunca había creído completamente. Desde aquel momento no ha habido más dudas en mi mente de que Dios escucha y contesta directamente las oraciones individuales. Y sobre todas las cosas, yo ahora sé que para Dios todo es posible. Este conocimiento no solamente ha cambiado mi vida, sino también la de muchos de mis familiares, y ni Dolly ni yo podemos ser las mismas jamás. Recordando sus propias dudas, Elizabeth Guedin estaba segura de que ninguno de sus conocidos creería el maravilloso suceso ocurrido aquel día de julio de 1955. Pero ahora se goza en declarar: ellos han tenido que creer, porque Dolly ha estado gozando de perfecta salud por los últimos 6 años. Ahora dirige el coro de su iglesia y testifica del poder de Dios en todo tiempo y lugar que se le presente una ocasión para ayudar a otros. Su especialista del corazón, examinándola después de su sanidad, acreditó que ya no necesitaba de tratamiento ni de más medicinas, y el médico de la familia expresó: si yo sé qué es lo que ha sucedido, en mis largos años de carrera médica he visto a Dios hacer muchos milagros. Pero la dramática sanidad de Dolly no era la sola cosa que convencía a los allegados de Elizabeth de que algo magnífico había sucedido. El milagro realizado en el corazón de Elizabeth aquel día, el cual necesitaba la sanidad divina tanto como el de Dolly, la física no fue menos maravillosa ni menos notable ante aquellos que la rodeaban. Ella nunca ha desobedecido el encargo del Espíritu Santo dado en aquella tarde de verano en el auditorio Carnegie. Verdaderamente va y cuenta la historia, y su testimonio ha sido y sigue siendo una inspiración y fuente de estímulo en los cultos de sanidad ya existentes, y especialmente para desarrollar nuevos grupos de oración en un número considerable de iglesias de las conferencias de las iglesias metodistas de Pittsburgh. Pero aunque sus esfuerzos por glorificar a Dios y ensanchar su reino brotaron originalmente de la sanidad de su cuñada, no se ha limitado su testimonio a hablar del poder de Dios. Una de las cosas más maravillosas acerca de la sanidad, dice Elizabeth, ha sido el gran surco de oración que ha abierto por todas partes. Por 6 años, un grupo de oración interdenominacional se ha reunido cada miércoles por la mañana, principalmente en casa de los señores Guedin. Un grupo de oración, como ella lo expresa, donde el Espíritu Santo es el poder que dirige. Los que asisten lo hacen verdaderamente con gozo y hacimiento de gracias y con un gran espíritu de expectación de lo que Dios hará ese día. Él nunca nos ha fallado, sino que ha contestado las oraciones de una manera gloriosa. Nosotros creemos que el gozo y la gratitud son el secreto para que un grupo de oración tenga éxito y sea feliz. Como resultado directo de esto, hay ahora muchos grupos iguales en toda la ciudad de Pittsburgh y sus alrededores. La señora Guedin trae a muchos miembros de los grupos de oración a los cultos generales en el auditorio
y entre aquellos maravillosamente sanados por el poder de Dios está su propia hermana Janet, que fue sanada instantáneamente de sordera en su visita desde Filadelfia. Hay aún otro campo abierto en el cual Elizabeth y Dolly trabajan para la gloria de Dios. Un grupo de oración en la iglesia episcopal. Hace unos pocos meses ambas fueron recibidas por el reverendo Alfredo Price como miembro de la Orden de San Lucas en la iglesia episcopal San Esteban de Filadelfia. Es este un grupo de pastores, doctores, enfermeras y laicos que creen en el poder sanador de Dios y están trabajando juntamente para restaurar el principio de la sanidad espiritual en las iglesias organizadas. Nunca cesará mi agradecimiento a Dios por haberme concedido ver a mi querida cuñada sanada aquel día en el auditorio Carnegie, dice Elizabeth Gedin. Ese fue el día que cambió todo mi mundo, porque fue el día en que yo misma llegué a conocer a Jesucristo, no solamente como mi Salvador personal, sino como mi gran médico. Vete a tu casa y a los tuyos, dijo él, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos capítulo 5, verso 19. En su gratitud a Dios, Elizabeth Gedin está haciendo exactamente eso. Amado Señor, ¿cómo te agradecemos la maravilla de tu amor por nosotros? Tú eres verdaderamente nuestro Salvador y nuestro Señor, el gran médico del cuerpo, del alma y del espíritu. Tómanos y úsanos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amelia Holmquist, capítulo 15. La trajeron en una camilla con su pequeño cuerpo patéticamente extenuado, pero estaba completamente vestida. Tan segura estaba de que iba a levantarse de la camilla, tan segura de que Dios la sanaría, tan segura de que este sería su día, que le había pedido a su esposo que la vistiera completamente antes que la llevaran a la ambulancia que la aguardaba. Amelia Holmquist estaba totalmente incapacitada por causa de la artritis. Cada nervio de su cuerpo estaba afectado por tan cruel enfermedad. Era una sueca luterana, pero siempre tenía cuidado de señalar con notable orgullo y con un acento tan fuerte que dificultaba la comprensión: yo soy ciudadana norteamericana. Y después de pequeña pausa, añade con una sonrisa: pero podemos decir ante todo que mi ciudadanía está allá arriba con el Señor. Víctima de la artritis. Hacía algunos años que Amelia notó sus coyunturas tiesas e inflamadas. Cuando al fin el dolor la obligó a visitar al médico, éste diagnosticó una forma de artritis. Le recetó el tratamiento usual: calor aplicado, masajes, drogas, cierto ejercicio para mantener el funcionamiento normal de las articulaciones. Pero todo pareció en vano. El dolor continuó y la rigidez se acentuó. Se le hizo cada día más difícil levantar y mover sus brazos. Podía doblarse para tomar asiento después de un gran esfuerzo, pero una vez sentada, quedaba gradualmente imposibilitada para levantarse. Su vigoroso andar de otrora se convirtió en dolorosa cojera, hasta que ya no pudo caminar sin la ayuda del bastón. Todas sus articulaciones estaban ahora grotescamente deformadas y finalmente llegó el día cuando tuvo que guardar cama como inválida. Fue entonces, recuerda ella, que una vecina vino a verme. Me trajo un librito rojo titulado El toque del sanador del Señor, escrito por alguien con el nombre de Catherine Kuhlman, y me dijo que la señorita Kuhlman tenía programas radiales diarios, que no dejara de escucharla.
Amelia leyó el librito y comenzó a escuchar los programas, y como dice ella misma, se le abrió otro mundo hasta entonces desconocido. Había ido a la iglesia toda mi vida, dice, pero hasta el presente yo no sabía que Dios sanaba hoy como lo hizo cerca de 2000 años atrás, y nunca supe de la fe verdadera hasta que leí aquel folleto y comencé a escuchar a la señorita Kuhlman. En este tiempo Amelia estaba completamente incapacitada. No podía volver su cabeza ni una fracción de pulgada, ni podía mover ninguna parte de su cuerpo. Permanecía casi en constante dolor. Todo su cuerpo estaba tan dolorido que no podía ser bañada con agua, sino suavemente limpiada con un algodón saturado de aceite. Su peso normal de 73 kilos había bajado a 43 y estaba al borde de la muerte por depauperación, lo cual ocurre en 2% de las víctimas de la artritis cuando esta enfermedad se halla en estado avanzado. Al leer y escuchar las transmisiones, su fe comenzó a crecer por primera vez en muchos años. Comenzó a brotar en su ya vencido corazón la convicción de que otra vez podría vivir una vida normal. Un día después de escuchar el programa, le pidió a su esposo si el domingo siguiente la llevaría en ambulancia al servicio en el auditorio Stumboldt de Youngstown, Ohio. Él rehusó, primeramente porque carecía de fe, y en segundo lugar porque llanamente sentía que un viaje a tal distancia sería demasiado para ella. Así que, dice Amelia, yo comencé a orar a Dios que trajese a la señorita Kuhlman más cerca, a Akron, para que yo pudiera llegar hasta allí, y Él contestó mi oración. Un mes después se programó un servicio en Canton, Ohio, y yo sabía que podía ir allí fácilmente. Se contrató la ambulancia y muy temprano aquel domingo por la mañana, Amelia despertó a su esposo pidiéndole que la vistiera. Él se quedó asombrado. Nadie se viste para ir en ambulancia. ¿Por qué? Deseaba saber. Nadie se viste bien para viajar en la camilla de una ambulancia. ¿Por qué? Dijo a su esposa, con rostro radiante de gozo y esperanza. Yo sé que hoy es mi día de sanidad. Yo me levantaré de la camilla para andar, y cuando lo haga, tengo que estar vestida. Totalmente escéptico acerca de tal posibilidad, pero para complacerla, como con una criatura poco razonable, procedió a la búsqueda de un vestido abotonado de arriba abajo porque ella no podía mover sus brazos, mucho menos levantarlos sobre su cabeza. Finalmente encontró uno, la vistió y la peinó. Estaba ya lista cuando la ambulancia hizo su aparición frente a la puerta. La colocaron cuidadosamente en la camilla, tratando de no aumentar innecesariamente su dolor. Esto era imposible de evitar, ya que solamente en 2 lugares de la espalda podía ser tocada y levantada sin causarle mayor sufrimiento. La sacaron y la metieron dentro de la ambulancia con su esposo al lado. La ambulancia estaba a punto de partir cuando llamó. «Espere, no se vaya todavía. Olvidamos mi abrigo». Su esposo la miró estupefacto. «¿Tu abrigo?», dijo. «¿Para qué quieres tu abrigo? Estás cubierta con frazadas de pies a cabeza». «Sí», replicó ella, «pero no puedo usar frazadas para regresar a casa. Por favor, trae mi abrigo». Observándola por un momento silencioso, se dirigió a la casa y regresó trayendo el abrigo sobre su brazo. La actitud de Amelia Holmquist en este episodio ilustra uno de los requisitos fundamentales de la sanidad divina: completa e inquebrantable expectación de que la sanidad se va a verificar. Amelia Holmquist
estaba en posesión de ese tesoro importante que llamamos fe. Esto no es algo que podemos sacar y analizar, no es algo que podemos elaborar, es un don de Dios, como la misma salvación de la cual leemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Todos debemos orar por este indescriptible don, porque es un don de Dios. Ninguno de nosotros tiene ningún mérito personal por creer en Cristo o por alguna fe que podamos tener. Debemos dar a Dios toda la gloria hasta por la medida de fe que manifestemos o poseamos. Aquel domingo que jamás sería olvidado por Amelia Holmquist o por su esposo, la ambulancia entró por la parte de atrás del auditorio. La camilla que conducía a aquella mujer imposibilitada fue introducida y colocada en la plataforma. Tal vez fui sanada aún antes de llegar al auditorio, dice Amelia, haciendo memoria, porque no recuerdo en absoluto que me trajeran dentro. Cuando me di cuenta ya estaba en la plataforma, y yo sabía que si podía llegar a ese escenario y estar cerca de Kathryn Kuhlman, el instrumento que Dios había usado para tantas curaciones milagrosas, también me sanaría a mí. Sencillamente sabía que Él lo haría. Acostada en la camilla junto al comienzo del servicio, ella tuvo una visión. Hay muchas personas que dicen tener visiones, y en mi opinión, la vasta mayoría son imaginarias, fruto de su temperamento emotivo. Pero esta mujer, a la que desde entonces he tenido ocasión de observar íntimamente y por muchos años, es de una de las personas menos emocionales que jamás haya conocido. Es impasible, nada imaginativa y de gran integridad. Solamente puedo creer que lo que ella vio era real y verdaderamente una visión del Espíritu Santo. He aquí lo que ella cuenta. Curiosa visión. Por alguna razón miré hacia arriba al rincón posterior de la sala, y al momento de mirar comprendí que el Señor había desatado mi cuello, pues lo moví por primera vez en muchos meses. Yo sé ahora que en esta esquina hay una lámpara, pero aquel día no había tal lámpara, sino que vi en su lugar algo como una ventana, y ahí estaba un hombre de pie, con vestiduras blancas. Incluso pude fijarme bien en su rostro. En una mesa a su lado había un libro en el cual escribía. Nunca antes había estado yo en aquel edificio, de modo que no sabía si la ventana era o no real. Así que me volví a mi esposo y le dije: ¿quién es el que está allí? Y él contestó: allí arriba no hay nada más que una lámpara grande. Amelia supo entonces que ella era la única privilegiada que veía la figura en vestiduras blancas. Miré de nuevo, sigue ella, y pude ver que todas las páginas del libro que tenía a su lado estaban completamente escritas, y se me ocurrió que el libro era acerca de mí misma y que las páginas estaban llenas de mis pecados. Entonces, al continuar mirando, vi las páginas emblanquecer. Era como si Dios hubiera borrado todos mis pecados, dándome otra oportunidad de comenzar de nuevo. Ese fue el primer sermón que Amelia Holmquist recibiera acerca de la salvación. Yo no lo prediqué, el mismo Espíritu Santo se lo dio. Era un sermón sobre el nuevo nacimiento. Fue tal como Amelia anticipó. Después de que el Señor desató su cuello, capacitándola para poderlo mover, una de las obreras de la misión vino hacia ella y le dijo: ¿quiere usted venir ahora conmigo? Ella replicó rápidamente, sin pensarlo: es que no puedo caminar. Y luego dijo: oh sí, sí puedo, yo sé que puedo. Y en ese instante
tuvo la clara sensación de que alguien la levantaba de la camilla. Fue un toque muy tierno, dice recordando, sonriente, tan tierno. Una vez de pie, la obrera trajo a Amelia hacia mí. Ella se volvió y caminó hacia la camilla sola y luego otra vez hacia mí. Coloqué una silla en la plataforma y ella se sentó sin ninguna dificultad. Por años, dice Amelia, no había podido sentarme hasta aquel momento. Luego me puse de pie yo sola y me dirigí al tocador de las damas. No podía encontrarlo y en la búsqueda caminé por todo el auditorio. Incluso bajé por las gradas hacia el sótano y regresé arriba completamente sola. Esta era la maravilla de una mujer que 30 minutos antes había estado inmóvil en una camilla totalmente incapacitada. La maravilla de una mujer acerca de la cual los doctores habían dicho quedará impedida y bajo medicamentos por el resto de su vida. Al final de la reunión, los empleados de la ambulancia vinieron para llevarla de la manera que la habían traído. Se quedaron atónitos de sorpresa, incrédulos al verla. Preguntándole si quería regresar a casa en la camilla, replicó en términos muy seguros: «No, de ningún modo. Me sentaré al frente con el chofer». Subió sola al alto asiento de la ambulancia. Como tan solo había lugar para 3, uno de los empleados tuvo que entrar y sentarse en la camilla para regresar. Amelia dice que no podía callar durante todo el trayecto. Tan emocionada estaba, dice que veía el mundo entero tan hermoso y tan nuevo que estaba como fuera de sí de tanto gozo. Esta fue la experiencia de su nuevo nacimiento. Desde aquel día, declara Amelia, me entregué al Señor. No podía hacer otra cosa. ¿Cómo amo ahora la vida que estoy viviendo? Pues todo es tan maravilloso. Preparándose para la cama aquella noche, Amelia preguntó a su emocionado esposo: ¿recuerdas en el servicio allá en la plataforma cuando me levanté de la camilla? Él asintió con la cabeza. Bien, ¿quién fue el que me levantó? Él la miró sorprendido. Nadie, dijo. Nadie te levantó. Te levantaste sola. Ella sonrió sencillamente. Ahora sabía por qué aquel toque había sido tan extraordinariamente con ternura. Pensaba que veía un fantasma. A la mañana siguiente, Amelia se encontraba en el jardín arreglando las rosas. Una vecina, viéndola desde su ventana, salió y le dijo: «Es extraño, usted se parece tanto a la señora Holmquist». Al discernir que era ella, quedó pálida, temblando como si hubiera visto un fantasma, y exclamó: «No puedo creerlo, sencillamente no puedo creerlo». Desde su sanidad, Amelia no ha vuelto a enfermar ni por un día, ni ha tomado aspirina siquiera. Por casi 10 años no ha tenido que consultar a un médico. Este es un milagro de Dios verificado por él en respuesta a la expectante fe de una de sus hijas. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, verso 6. Qué bien conocemos lo real de estas palabras. De lo profundo de nuestros corazones le damos gracias por estas maravillosas manifestaciones de su poder, y nos postramos ante Él para alabarle para siempre jamás. Amén. Pablo Gunn, capítulo 16. En la primera página del periódico Pittsburgh Press, del domingo 1 de junio de 1958, apareció en grandes titulares: «Los doctores fueron amonestados a no decir que el cáncer es incurable». Y el artículo decía: «Se le dijo a los doctores ayer que dejaran de decir a los pacientes incurables de cáncer que su caso es incurable».
El Boletín Médico de Pittsburgh, publicación oficial de la Asociación Médica del Condado de Allegheny, previno a los médicos que no traten de ser árbitros del destino, porque nadie puede decir cuándo va a morir una persona. Aunque toda evidencia médica indique que ya no hay esperanza para un paciente, el doctor debe siempre recordar que la ciencia conoce demasiado poco los elementos constitutivos del cuerpo humano para poder dar tal dictamen, y las fuerzas misteriosas del poder y la voluntad de Dios pueden intervenir en favor del paciente. Las actividades fisiológicas del cuerpo humano y la voluntad de Dios, declaraba el boletín, pueden permitir la continuación de la vida y cierto grado de bienestar en algunos casos en que los exámenes patológicos y las evidencias clínicas excluyen toda esperanza. Por tanto, evitemos ser árbitros del destino, emitiendo pronósticos absolutamente irremediables, aunque exista tal evidencia clínica, ya que hay poderes y factores más allá de nuestro alcance que pueden producir efectos diferentes a los normalmente esperados. No es aventurado creer que el creciente reconocimiento médico de sanidades como la experimentaba por Pablo Gunn dieron lugar al anterior artículo del editor del Boletín Médico, conocido como un doctor eminente. Pablo Gunn es un guardián nocturno que ha trabajado por muchos años en la compañía de Mesta Machine de Pittsburgh. Cáncer avanzado del pulmón izquierdo. Fue el 28 de septiembre de 1949 que el señor Gunn, atacado de neumonía, fue llevado al hospital presbiteriano. Su condición no mejoró con el tratamiento adecuado a dicha enfermedad. La sospecha de los médicos se acentuó y ordenaron una serie de extensos exámenes que incluían 15 radiografías, 2 exploraciones bronquiales y un broncograma, además de 3 exámenes del esputo de 24 horas cada uno. El resultado de cada uno de los exámenes fue positivo, señalando un diagnóstico indiscutible. El pulmón estaba tan dañado que no podía aconsejarse otra terapia que la quirúrgica, y los médicos ordenaron la inmediata extracción del infectado pulmón y 5 costillas. Pablo no necesitaba los exámenes de laboratorio ni a los doctores para convencerle de su grave estado. Su peso había bajado de 100 kilos a 60. Escupía sangre constantemente durante el día y de noche ingería grandes cantidades de la misma, la cual expelía por la mañana. El dolor también era continuo. Me ardía el pulmón todo el tiempo, recuerda. Era como si tuviera fuego por dentro, como los que tragan fuego en los circos. Cada vez que exhalaba por la boca me sorprendía que no salieran llamas. Si alguien me tocaba al lado izquierdo del pecho, sentía como si la carne estuviera puesta directamente en las llamas. No podía soportar ningún peso, ni siquiera una toallita de papel en la bolsa de la camisa de dormir. Me sentaba y retiraba la camisa del pecho. Cuando Pablo estaba en el hospital, muchos amigos venían a verlo, conmovidos por su aspecto y su condición manifiesta. Algunos le refirieron las curas maravillosas que Dios estaba haciendo en los cultos especiales que se celebraban en el Auditorio Carnegie de Pittsburgh. La sanidad divina no era nada nuevo para mí, Pablo dice, de manera que no tenían que convencerme. Yo sabía lo que Dios es capaz de hacer si tan solo mostramos fe, pero la fe sin obras, o sea, la que se avergüenza de manifestarse, es muerta. Así que me preguntaban si estaba de acuerdo en que ellos enviaran una petición de oración a Kathryn Kuhlman. Pablo no solamente estuvo de acuerdo, sino que él y su esposa también enviaron al mismo tiempo su propia petición.
Cumpleaños anticipado. Sin embargo, su condición era tan grave que sus familiares no esperaban que viviera con o sin oraciones, con o sin cirugía, hasta su cumpleaños el 23 de octubre. Y los médicos habían expresado claramente que la extracción del pulmón no garantizaba su recuperación. Era simplemente el único procedimiento indicado, por lo que podía intentarse salvarle la vida. Para que Pablo pudiera celebrar otro cumpleaños, su esposa preparó una pequeña torta y la trajo al hospital, iluminándola con las velas encendidas con una semana de anticipación. Al día siguiente, adivinando la verdad por esa delicadeza de su esposa, pidió que sus doctores le notificaran cuándo tenía que verificarse la cirugía de su pulmón. Se le dijo que la operación debía hacerse dentro de los 7 días siguientes. Si tenía que ser retrasada más tiempo, la unánime opinión médica era que Pablo no tendría muchas esperanzas de sobrevivir. El señor Gunn hizo entonces una extraña petición, tan enfermo como estaba, literalmente más muerto que vivo. Solicitó un permiso para salir del hospital durante esos días antes de su operación. Lo pidió por 2 razones. La primera, porque tenía varios negocios que poner en orden. Y la segunda, mucho más importante, porque quería buscar la sanidad de Dios. Quería tener la oportunidad de asistir a los servicios del auditorio Carnegie. Permiso con objetivo. El hospital accedió dándole un permiso para salir temporalmente, quedando su cuarto vacío en espera de su retorno dentro de 7 días para ser operado. El paciente fue tan solo del hospital al abogado que llevaba sus asuntos y de allí directamente al culto de milagros. Era solamente su inquebrantable fe de que sería sanado la que le permitía resistir el dolor en su pecho y le daba fuerzas para poder llegar al auditorio. Entreapoyado en 2 bastones, estaba tan débil que apenas podía estar de pie y el dolor era terrible, dice él. Pero en el momento de entrar pude sentir la presencia de Dios y supe que Él iba a hacer algo por mí. Su espíritu se movía maravillosamente y yo sé que lo que vi allí esa noche fueron verdaderas obras de Dios. Pero Pablo Gunn no fue sanado la primera noche. Yo estaba muy ocupado viendo a los demás. Dice, sonriendo y orando por aquellos que parecían estar peor que yo. Pablo asistió a un total de 4 reuniones en aquella semana, ayunando y orando. Y en el cuarto servicio, después de ayunar por 48 horas, Dios le tocó con su mano sanadora. Una amable dama le había guardado asiento para que no tuviera que quedarse de pie entre la multitud. Estaba sentado en el 5º asiento de la 4ª fila en aquella noche gloriosa. Jamás podré olvidar ninguno de los detalles, dice él. El poder de Dios descendió de pronto, me invadió, y por un instante la sensación quemante en mi pulmón se hizo más intensa que nunca. Pensé que no podría resistirlo. Trajo a mi memoria la historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más que lo acostumbrado. Y luego, continúa Pablo, todo pasó como si nada. ¿Sabe usted?, explica él, cuando uno enciende un papel y se deshace en cenizas. Bien, yo sentía en mi pecho como si con un fósforo hubieran encendido un papel dentro, y luego como si Dios, tocando con su mano el pulmón de cenizas, las hiciera desaparecer. Desde ese momento se acabó la sensación quemante, el dolor y el sufrimiento. Todo terminó en aquel preciso momento. Sanado en medio minuto. Este completo milagro de sanidad había tomado aproximadamente medio minuto. No había ni la menor duda en la mente de Pablo Gunn de lo que había sucedido. Sabía que había sido sanado instantáneamente por el poder de Dios.
La fecha era el 27 de octubre de 1949. Salió del auditorio Carnegie aquella noche caminando erguidamente. Ya no tenía necesidad de los bastones para sostenerse, porque andaba en la fortaleza del Señor. 2 días más tarde el señor Gunn volvió al hospital. Su cama le aguardaba y la operación se dispuso para el siguiente día, pero no necesitaba ni una cosa ni la otra. Entró directamente en la oficina del doctor y explicó que había sido sanado. Como es natural, el asombro médico insistió en hacerle un detenido examen y repetir todos los ensayos de laboratorio hechos previamente, incluyendo las radiografías y las copias bronquiales. Anteriormente, cuando me hacían las exploraciones bronquiales, dice Pablo, bajaba de la mesa de operaciones sangrando profundamente y continuaba en dicha condición por un día, y cada vez al terminar me parecía que no viviría otras 2 horas. Sobre todo, cuando miraba mi rostro en un espejo, recibía tal impresión. Sin embargo, 2 días después de mi sanidad, entré en la sala y me desvestí. Subí a la mesa de operación sin ayuda. Me hicieron las exploraciones bronquiales. Bajé solo de la mesa. No había ni una gota de sangre en ninguna parte y me sentía muy bien. Una vez completados los exámenes, Pablo caminó 1 cuadra desde el Hospital Presbiteriano a la Quinta Avenida. Se detuvo en un restaurante a tomar café y anduvo un número de cuadras para ver a un amigo que había estado con él en el hospital. De allí tomó un tranvía, fue a su casa y esa tarde regresó al auditorio Carnegie, esta vez para dar gracias a Dios por su sanidad. Los resultados de los nuevos exámenes fueron todos negativos, sin presentar señales siquiera de la que antes había sido una enfermedad mortal. Recepción en los talleres Mesta. En pocos días Pablo Gunn estaba de vuelta a su trabajo en la compañía Mesta Machine, habiendo sido aprobado por el médico de la misma. Había permanecido ausente por 3 meses y medio y habían buscado un sustituto, pero lo emplearon de nuevo en el mismo trabajo. La primera noche de regreso a su trabajo, 2,000 hombres empleados de la planta vinieron a darle la mano expresando sus felicitaciones. Ninguno había tenido esperanzas de verlo con vida otra vez. Uno de los trabajadores habló en nombre de todos diciendo: «Cuando fui a visitarle en el hospital y me despedí de él, pensé, si se me moría mientras le tenía de la mano, tan grave y acabado se hallaba». Pablo no solo ganó rápidamente el peso perdido, sino que poco a poco, tiempo después, tuvo que ponerse a dieta para rebajar. Mucho antes de que se desarrollara el cáncer, había sufrido continuamente de dolores y achaques. Desde su sanidad en 1949, no ha enfermado ni por un día y trabaja 8 horas y media cada noche, 6 días a la semana. Si damos un paso hacia Jesús, dice Pablo, Él dará 2 hacia nosotros. Cualquiera puede obtener del Señor todo aquello por lo cual ha creído en Él. El rostro radiante de Pablo es un testimonio de sus convicciones y la maravillosa historia que ha relatado incontables veces a innumerables personas ha conducido muchas almas a Cristo. Para probar su sanidad, guarda en su hogar copias fotostáticas de su historial clínico completo, con la excepción de las radiografías que aún están en el Hospital Presbiteriano. Un buen ejemplo del estado de su salud consiste en el hecho de que durante los 12 años pasados, él ha donado 21 pintas de sangre de su robusto cuerpo en favor de otros enfermos. Se le han aplicado todos los exámenes conocidos por la ciencia médica y no muestra evidencia alguna de cáncer. El mayor milagro. En el lenguaje humano, la sanidad de Pablo fue un milagro, pero la palabra
milagro no se encuentra en el vocabulario de Dios, porque todas estas sanidades son parte de su misma naturaleza. Fueron obtenidas por Cristo en el Calvario. Cuando Jesús exclamó, «Consumado es», desde la cruz, dijo, en otras palabras, todo ha sido comprado y pagado. Todo el favor divino está para ser recibido ahora mismo por cualquier hombre o mujer que se dirija a Él pidiendo su parte. La fe no puede ser manufacturada. Una de las dificultades capitales de la gente es la de no ver que la fe puede ser recibida solamente según sea impartida a nuestro corazón por Dios mismo. La verdad es que usted tiene fe o carece de ella. Usted no puede manufacturarla. No puede creer intelectualmente en una promesa y al mismo tiempo carecer de fe para apropiársela. El creer es una cualidad mental, pero la fe es espiritual, alentadora, vital, vive y palpita, y su poder es irresistible cuando es impartida al corazón por el Señor. Es con el corazón que el hombre cree para justicia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, verso 3. Cuando comprendemos esta verdad, dejaremos de andar entre los afligidos por enfermedades, hora tras hora, reprendiendo, mandando, demandando, batallando, y por nuestra falta de verdad y del Espíritu Santo, trayendo reproche ante el Señor. La intercesión tiene su lugar, pero no en lo que se refiere al ejercicio de la fe. La intercesión y el gemir del corazón podrán preceder a la operación de fe. Pero cuando la fe de Dios es impartida, lo único que se oye son las voces de agradecimiento y alabanza. La mujer del Evangelio que padecía flujo de sangre no estaba luchando por asirse de la cuerda de liberación de su enfermedad mediante el poder de su sugestión mental. Todo lo que ella ansiaba era alcanzar a Jesús. Todo lo que hizo aquel pobre y miserable ciego del camino a Jericó fue acoplar mediante su fuerte clamor la historia de su desgracia con su creencia en el amor, el poder y la compasión de Jesús de Nazaret. Cuando Dios dio a Pablo Can su medida de fe, se necesitó aproximadamente medio minuto para que aquella fe trajera su resultado, un cuerpo completamente sanado de cáncer por el poder de Dios.